Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la Cátedra de Procesos de Manufactura 2. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal. En esta ocasión vamos a hablar del tercer tema, que es referente a la materia. Ya hemos visto cortes materiales, vamos a ver ahora lo que es el torneado, perdón, y como una herramienta de corte. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a avanzar un poquito, no sé si hay alguien conectado, y vamos a hablar un poquito acerca del tornado, pero para hacer el tornado es evidentemente que nosotros tenemos que utilizar una máquina que se llama lo que es el torno, ¿verdad? El torno, y el torno es una máquina de herramienta que permite la transformación de lo que es un sólido indefinido, haciéndolo girar alrededor de su eje y arrancando el material, preferiblemente a fines de obtener una geometría definida o un sólido de revolución. Con el tornado se puede obtener superficies cilíndricas, planas, cónicas, esféricas, perfiladas y roscadas, ¿sí? Existe una gran variedad de tornos, paralelos, universales, verticales, de copiar, automáticos, de control numérico, computarizados. En este sentido, vamos a avanzar y aquí vamos a ver un torno paralelo de algunas partes. De todos los tipos de tornos, este es el más difundido, utilizado, ¿no? Aunque no ofrece grandes posibilidades de fabricación en serie. Es decir, es un torno que van a encontrar más que todo a nivel, digamos, de talleres, es el torno paralelo, y pues sirve para hacer muchísimas piezas, pero, digamos, la gran deficiencia que presenta este torno es que no nos permite construir en serie. En este orden de ideas, vamos a ver las partes principales de este torno paralelo. Fíjate que tenemos en la parte A, vamos a ver si se logra ver, lo que es el cabezal, ¿sí? Lo que es el cabezal de motor, uncillo, carro, cabeza móvil, motor, polea, correderas trapezoidales, caja de cambio de velocidad de avance, palanca de cambio de velocidad de avance, palanca de inversión de movimiento de avance, engranaje de unión entre el uncillo y la caja de cambio, palanca de cambio de velocidad de uncillo, barra de roscar, palanca de acoplamiento con la barra de roscar, barra de cilindral, palanca para transmisión de movimiento de barras de cilindro del carro superior, portaherramientas, carro portaherramientas, carro transversal, puente de carro, volante para el desplazamiento, longitud del carro y mano del engranaje, contrapunto, lo que es voltaje de cabeza móvil, palanca del embrague, aflicción y freno, soporte para engranaje, llamado IRA. Vamos a ver las partes principales del torno. Entre las partes principales del torno vamos a tener lo que es la bancada, que es una pieza compacta, hecha de fundición muy rápida y robusta, con nervuras, en este caso internas, en su parte superior. Lleva las guías para los carros, a su izquierda se encuentra el cabezal principal y a la derecha generalmente el contrapunto. El cabezal es precisamente una caja de velocidades y además comprende el árbol principal del uncillo, el cual sostiene el plato que sujeta a la pieza a trabajar, imprimiéndole un movimiento de rotación continuo. Dada la diversidad de materiales y tamaños de las piezas, a trabajar, el cabezal debe permitir al uncillo girar según diferentes velocidades mediante cambios asociados por palancas exteriores. Las partes principales del torno paralelo es un cabezal del tornillo paralelo. Claro, esto de pronto, aquí se ve un corte transversal, ¿no? Entonces, como tres, el carro longitudinal. Vamos a ver qué hace el carro longitudinal. Comprende el carro longitudinal, comprende el carro compuesto, el portaherramientas y el delantal.
Dado que el carro soporta y guía a la herramienta de corte, debe ser rígido y construido de precisión. El carro compuesto son en realidad tres carros, el longitudinal y se desplaza sobre las guías de la bancada, imprimiendo el movimiento de avance a la herramienta. El carro transversal se provee de movimiento perpendicular al anterior y a la herramienta puede, en este caso, tener un movimiento oblicuo como resultado de la composición del longitudinal y el transversal. Estos dos movimientos separadamente pueden ser automáticos con un mecanismo interno, pero el movimiento oblicuo solo pues, se puede conseguir con el accionamiento manual del operador o del volante. Fíjate que esta parte del carro, esos movimientos, digamos, un poco complejos los hace el operador. Un tercer carro más pequeño va sobre el transversal y puede ser inclinado, inclinable, perdón, por un transportador que lo coloca en diferentes posiciones angulares. Encima de este carro se encuentra el portaherramientas que sirve para sujetar la posición correcta, las cuchillas o burriles. Como cuarta parte, bueno, aquí vemos que es la sección de carro transversal. Como ya vemos otra imagen también, dice el uncillo, patrón o barra de roscar en una barra larga, cuidadosamente roscada, localizada abajo de la guía a la bancada, extendiendo desde el cabezal hasta el contrapunteo. Está engranada el cabezal, perdón, de tal forma que puede invertirse su rotación y se ajusta al carro longitudinal engranándose y desembragándose, perdón, para las operaciones de roscado. El cuarto es el cabezal móvil. Viene montado sobre las guías de la bancada y se pueden desplazar sobre ellas acercándose o alejándose del cabezal principal. Su función es sostener las piezas que giran cuando estas son muy largas. Se componen de un soporte A de función, el contrapunteo B encajado en el agujero cónico, el casquillo C, que es empujado sobre el D. En todas las operaciones de corte que se desarrollan a altas temperaturas como resultado de deformación plástica del metal y fricción, se debe controlar lo que es temperatura, ¿sí? Y la superficie metálica. Por tal razón, todas las máquinas y herramientas vienen provistas, ¿verdad?, de un circuito refrigerante que lleva este fluido directamente hacia la zona de corte. Se constituye de una electrobomba localizada en la parte inferior de la máquina que funciona el refrigerante de un recipiente y lo envía a través de un tubo hasta la zona de corte y luego regresa al recipiente interior. En la línea existen adecuados filtros para evitar el paso de viruta. En instalaciones grandes, además, existen enfriadores para mantener la temperatura del refrigerante. Solo en los casos de la rectificadora existen también en las líneas separadoras magnéticos para impedir el paso de finas virutas desprendiéndose de este proceso. Vamos ahora a compartirlo para que ustedes lo vean. Dentro de las máquinas herramientas por arranque de viruta, para el mecanizado por arranque de viruta, una de las máquinas más utilizadas en nuestro sector industrial son los tornos. En el caso de esta máquina que les estoy presentando, es un torno paralelo. Ahorita les comento por qué recibe el nombre de torno paralelo. Dentro del torno paralelo nosotros vamos a identificar unas partes que son principales para la máquina, que no pueden ser intercambiables, que son propias ya de la máquina. Está el cabezal fijo o cabezal principal, donde nosotros vamos a encontrar internamente una serie de engranajes que nos van a ayudar a ajustar las revoluciones por minuto a la que debe girar el husillo. El husillo es uno de los órganos principales de la máquina, es el que nos va a dar la posibilidad de generar la transmisión de movimiento y que
el material que nosotros coloquemos en este elemento que se conoce como copa, mordaza o plato, se pueda ajustar el material. Aquí es donde nosotros vamos a montar el material. Otro elemento principal que tenemos dentro de la máquina es esta caja, que es conocida también como la caja Norton. Aquí en la caja Norton nosotros podemos ajustar los avances o las roscas dependiendo del mecanizado que nosotros vayásemos a realizar. Dentro de esos elementos también vamos a encontrar de estos elementos principales este que estoy moviendo acá, que se conoce como carro inferior o carro longitudinal. Recibe el nombre de carro longitudinal porque aquí nosotros, donde vamos a hacer el montaje de nuestro material, vamos a configurar un eje. Este eje, si yo trazara los ejes de simetría de acá, coincidiría con esta punta. Entonces aquí se configura un eje. De ahí que este sea el carro longitudinal. Como este carro longitudinal o carro inferior se desplaza paralelo a este eje de simetría y me da la posibilidad de generar piezas cilíndricas concéntricas, pues de ahí viene el nombre de torno paralelo. Entonces este sería nuestro carro longitudinal. El movimiento del carro longitudinal se puede hacer por medio de este volante que se está moviendo acá, o se puede hacer automáticamente por medio de esta palanca específicamente para esta máquina. Hay un carro intermedio que sería este carro intermedio o carro transversal, que es el que me da la posibilidad de hacer operaciones de refrentado o hacer algún tipo de profundidad de corte cuando se está mecanizando. Y estaría otro carro que sería este, que es el carro superior, que también es conocido como chariot, carro superior o chariot sería el otro nombre. Este carro también se mueve longitudinalmente y también tiene la particularidad que está montado sobre una escala que está graduada en grados sexagesimales para que me dé la posibilidad de hacer mecanizados como el torneado cónico, que se explicarán más adelante. Sobre el carro superior está montado este, que es la torre portaherramientas. Es donde nosotros vamos a tener la posibilidad de montar las herramientas de trabajo, en este caso los buriles, o estos que se conocen como portaburiles, que es donde nosotros también podemos hacer el montaje de la herramienta. Para poder regular y controlar el movimiento de estos carros, se tienen unos tambores graduados. Se tienen estos tambores graduados que me dan la posibilidad de conocer el posicionamiento de la herramienta. Entonces está el tambor graduado del carro superior, el tambor graduado o dial del carro transversal, y también tendríamos el tambor graduado o dial del carro longitudinal, y nos da la posibilidad de conocer ese posicionamiento de la herramienta. La otra parte principal que tiene la máquina, en este caso nuestro torno, es esta, la bancada. La bancada trae estas guías prismáticas, que son las que nos van a dar la posibilidad que los desplazamientos, ya sea del carro longitudinal o de este que se conoce como contrapunto o carro móvil, sean más precisos. Internamente la bancada trae unos nervios que son los que me dan la posibilidad de mejorar la rigidez de la máquina. Otro elemento es la barra o el tornillo patrón, que es el que me va a ayudar a configurar las roscas cuando se estén haciendo roscados en el torno, y el otro elemento vendría a ser la barra de avances. El contrapunto, que ya se los mencioné. En el contrapunto vamos a encontrar este husillo que sobresale acá, que se conoce como pínula, donde habitualmente se va a montar el punto giratorio, que es un accesorio
que utilizamos cuando se hacen mecanizados de piezas que son de longitudes muy largas, o se hace el montaje de mandriles cuando se quiere hacer un taladrado en la pieza que se tiene montada en la copa. Hablando de la copa, que vendría a ser este elemento, las copas son los elementos que se utilizan para hacer la sujeción del material que se va a mecanizar. En el caso de esta copa, como ustedes pueden observar, cada una de estas es una mordaza. Por eso el nombre de esta copa o plato o mandril que le conocen en otros sitios es copa de 3 mordazas, y particularmente este es copa de 3 mordazas autocentrante, porque al hacer el giro o el movimiento con esta que es la llave, hay que tener muy en cuenta que esta llave solamente se va a utilizar para soltar o apretar el material, y tan pronto se deje usar, inmediatamente se debe retirar. Por ningún motivo se debe dejar puesta, puede generar accidentes en el momento en que se encienda la máquina. Tenemos la copa de 3 mordazas, como les estaba explicando, autocentrante, porque abre y cierra a la vez. Me da la posibilidad de montar lo que pueden ser piezas hexagonales, cuya geometría sea hexagonal, por la misma característica que tienen las mordazas para su sujeción. Puedo hacer montaje de piezas hexagonales o puedo hacer montaje de piezas cilíndricas, dependiendo obviamente del tipo de material que nosotros vayásemos a trabajar. Ya cuando la geometría es diferente, cuando de pronto vamos a trabajar una pieza cuya sección sea cuadrada, entonces utilizamos las copas de 4 mordazas. Entonces existen copas de 4 mordazas como esta. Entonces aquí está montada en este escritorio. En el caso de estas máquinas lo que se hace es retirar la copa de allá, por eso hace parte de los accesorios. Y esta sería una copa de 4 mordazas autocentrante, que me da la posibilidad de trabajar piezas cuya geometría sea cuadrada. Cuando la geometría es diferente, que tengo una geometría ya diferente, que no es la pieza cuadrada, sino de pronto rectangular, o tengo que hacer un montaje para fabricar una pieza excéntrica, para generar excéntricas, entonces se utiliza habitualmente esta copa, que es la de 4 mordazas independientes. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué independientes? A diferencia de la copa autocentrante, yo puedo colocar mi llave y las 4 mordazas abren y cierran al tiempo. De cualquier agujero que yo coloque la llave, las mordazas abren y cierran al tiempo. En el caso de 4 mordazas independiente, tengo el movimiento de cada mordaza con cada uno de los tornillos. Entonces se mueve independiente de las otras y me sirve para hacer los montajes. Continuamos. Bueno, ahí le había colocado un video para que vieran de manera física, porque de pronto aquí en las láminas no se observan las partes de lo que era un torno paralelo. Como ya lo explicó la persona que es técnica en tornos, lo explicó muy bien, y pudimos observar a través de ese video cada una de las partes que conforma un torno: el uncillo, el carro, etcétera, las mordazas, el puntero, ¿sí? Y vimos, digamos, los tipos de mordaza, los platos sin mordaza, toda esta parte. Quise colocarles para hacer la clase un poquito más dinámica, y bueno, no verla tan en la guía, porque la guía igualmente se las voy a facilitar, sino verla con un poquito más de práctica, ¿sí? De lo que hablaba ahorita el técnico en el video, que habían dispositivos para el torno paralelo de montaje con muleta. Eso es lo que él hablaba, que observamos lo que son las mordazas. Aquí vemos una pieza cilíndrica y cómo se fija. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver si podemos avanzar un poquito para ver otro tipo de video. Vamos a ver los trabajos
de torneado. Está el cilindrado, lo voy a leer y también les voy a compartir un pequeño video. El cilindrado, que es colocar la pieza en el cabezal y fijar el puntero, como se ve acá, y colocar a girar la pieza. Y la herramienta de corte va a ir de manera radial. Este procedimiento, el exceso de material de la pieza a trabajar hasta 35 y 22 entre 2 promedio de 2.5 milímetros con una herramienta recta. Para devastar, se efectúa una primera pasada, es decir, era radial, sobre su eje, sobre su eje, no de manera radial, sino de manera longitudinal, diría yo, hasta reducir el exceso de material a 0.8 milímetros. Yo quiero que esta parte del cilindrado, fíjate, colocan la pieza y yo quiero que lo vean en un video, ¿ok? Mientras tanto, voy a tratar de buscar acá lo que es el cilindrado, ¿verdad? Vamos a tratar de buscar aquí un videito para que ustedes vean cómo es el cilindrado en un torno. Procesos en torno. En este video se explicarán cómo se hacen los procesos de refrentado y cilindrado en torno. Para empezar cualquier proceso de torneado, es necesario realizarle a la pieza un refrentado. El refrentado es el proceso por el cual se mecaniza el extremo de la pieza, quitando los defectos que tenga dándole una textura uniforme y dejándolo perpendicular al eje de giro. Después de refrentar, es necesario hacer una pequeña perforación en la parte central del refrentado utilizando el proceso de taladrado, colocando una broca en el contrapunto y asegurando el bloqueo de este para evitar accidentes. Después de perforar, se aplica un centro fijo en la perforación. Esto servirá para darle una mayor fuerza de sujeción a la pieza y evitar accidentes al momento de trabajarla. En este caso, aplicaremos el proceso de cilindrado. Para empezarlo, se darán las medidas deseadas a la pieza utilizando un medidor vernier. Una vez determinadas las medidas, se acercará la herramienta de corte y se hará una marca de referencia. Se coloca la herramienta de corte en un ángulo de 4 grados, se sujeta nuevamente el punto fijo y se procede a realizar el cilindrado, reduciendo el diámetro de la pieza con movimientos lentos y constantes. Es importante lubricar la pieza cuando se trabaja, porque así se evitará el sobrecalentamiento de la misma. El lubricante aquí usado es aceite.
Por último, se le dará una segunda y pequeña reducción de diámetro a la pieza. Esto es para darle un mejor acabado a la misma. Finalmente, obtenemos nuestra pieza cilindrada y refrendada. Acabamos de ver o visualizar lo que era el proceso de cilindrado y refrendado, como bien lo vimos en el video. El refrendado generalmente, cuando se va a cilindrar la pieza, cuando vamos a un taller a nivel mecánico, en un taller mecánico donde realicen este trabajo, el técnico lo primero que hace un refrendado para eliminar lo que es impureza en la superficie, digamos, transversalmente, y luego hace el cilindrado. El cilindrado lo que hace es quitarle o reducir el diámetro de nuestra pieza, la cual queremos dar una forma cilíndrica. Vamos a continuar en este orden de ideas, ¿verdad? Vamos a compartir por acá. Y quise hacer la clase así para que sea un poco más dinámica, ¿no? Y más. Vamos a continuar y ya vimos los trabajos de cilindrado y refrendado. Ahora yo quiero que ustedes vean que es un trabajo cuando vamos a hacer una pieza cónica. Los conos son cuerpos de revolución cuyas generatrices se cortan en un punto en los talleres. Es común también llamar conos a los troncos de cono. Y la conosidad se define como el diámetro mayor menos el diámetro menor entre la longitud o 1 entre K. Significa que la longitud de K en milímetros, el diámetro del cono varía de 1 milímetro. Ejemplo, si el diámetro mayor es de aquí, de 50 milímetros, y el diámetro menor es de 45 milímetros, y la L es de 45, entonces la conosidad será 50 menos 45 entre 50, 50 menos 45 es 5, entre 50 tiene quinta 1, un décimo. Yo quiero que ustedes vean, acá dice la inclinación se calcula como D diámetro mayor menos diámetro menor entre 2 veces L. Ejemplo, 50 menos 45 entre 2 por 50 me da 1 entre 20, y el ángulo de ajuste es la tangente de D menor entre 2L, y al despejar el arco tangente sería el arco tangente de D menor entre 2L. Fíjense que este tiene un 2 aquí, entonces finalmente el ángulo que nos dé lo debemos dividir entre 2. Yo quiero que ustedes vean, así como lo hicimos ahorita, lo que es ese trabajo de conosidad, cómo se da en un taller. Ya lo voy a compartir por acá. Hola, mi nombre es Jesús Castro, espero que estén de lo mejor, y en este video hablaremos sobre cómo realizar torneados cónicos. El torneado cónico consiste en desbastar una pieza a un ángulo determinado, mediante el movimiento inclinado del carro auxiliar, creando una conicidad. Estos cortes pueden, o no, terminar en punta según las especificaciones requeridas. ¿A quién le dices cabeza de pi? Para realizar un torneado cónico, debemos de conocer el ángulo que éste tendrá, pero si lo desconocemos, podemos calcularlo de una manera muy sencilla. Este lo podremos obtener si conocemos los siguientes tres datos. El diámetro mayor del cono, en este ejemplo igual a 24 milímetros, el diámetro menor del cono, en este ejemplo igual a 12 milímetros, y la longitud que tendrá el cono, en el ejemplo igual a 26 milímetros. Enseguida nos imaginaremos dos triángulos rectángulos y tomaremos uno de ellos, el que sea, para saber sus medidas. Si queremos averiguar el ángulo, debemos de conocer las medidas de al menos dos de sus lados, los cuales serán el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, ya conocemos la medida del cateto adyacente, la cual es la longitud que tendrá el cono, que es igual a 26 milímetros.
Y nosotros podemos obtener la del cateto opuesto con la siguiente fórmula: diámetro mayor menos diámetro menor entre 2, ya que si saco la resta de los dos diámetros, me daría de resultado la longitud de los catetos opuestos de los dos triángulos, y por eso lo divido entre 2 para sacar la medida de uno solo de ellos. Entonces quedaría diámetro mayor igual a 24, menos diámetro menor igual a 12, da 12 dividido entre 2, da 6. Esos 6 sería mi cateto opuesto. Ahora que ya conozco dos medidas del triángulo, ya puedo sacar el ángulo con la siguiente fórmula. Ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Recuerda que tangente inversa es lo mismo que tangente a la menos 1, también que arco tangente, o como lo ponemos en la calculadora, shift tangente. Si sustituyo los valores de mi fórmula, sería ángulo es igual a la tangente inversa de 6 entre 26. Y si meto esos valores a la calculadora, presiono shift y luego selecciono tangente inversa o tangente a la menos 1 y divido 6 entre 26 igual a 12.99. Da como resultado 12.99 grados. Y para simplificarlo, lo dejamos en 13 grados. O sea que ajustaremos la maquinaria para trabajar a 13 grados. Al carro auxiliar se le puede ajustar el ángulo en el que éste se moverá. Si lo dejamos en su posición inicial, este vendrá acomodado a 0 grados. Y para ajustarlo, solo debemos aflojar dos tornillos con una llave Allen. Proceder a girarlo al ángulo requerido y enseguida volver a apretar los tornillos, como veremos a continuación. Aflojamos un poco el primer tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Con el segundo, tenemos cuidado si ya tenemos el buril puesto, ya que podemos machucarnos al abrirlo. Si es el caso, solo giramos la torreta para que no nos estorbe. Y procedemos a aflojar el segundo tornillo. Y ahora sí, ya podemos ajustar el ángulo del carro auxiliar según sea requerido. En este caso lo pondremos a 13 grados, como habíamos visto previamente. De nuevo apretaríamos ambos tornillos y acomodamos el buril hacia enfrente. Enseguida procedemos a avanzar el carro auxiliar hasta donde tope. Y luego acomodar el carro principal en el límite de nuestro maquinado, a donde queremos llegar. Y acercamos el carro transversal solo para cerciorarnos que sí estamos en el límite de la conicidad que queremos realizar. Con esto nos cercioramos que si movemos el carro auxiliar, lo más que va a avanzar es hasta el límite que establecimos. Ahí ya no volveremos a mover el carro principal y nos regresaremos utilizando los otros dos carros a la punta de la pieza. Ahora prendemos la máquina con la punta del buril alineada al filo de la pieza y acercamos el carro transversal hasta hacer un ligero contacto con nuestra pieza a trabajar. Ahí avanzaremos con el carro auxiliar, observando que empieza a desbastar un poco de material. De pronto dejará de desbastar y nos regresaremos a la orilla de la pieza. Ahora avanzamos 10 milésimas de pulgada con el carro transversal. Procedemos a avanzar con el carro auxiliar, desbastando la pieza hasta que deje de hacerlo. Y regresándonos a la posición inicial del maquinado, la punta de la pieza.
De nuevo, avanzaremos 10 milésimas de pulgada con el carro transversal y moveremos el carro auxiliar para que empiece a desbastar. Otra vez llegará el punto donde ya no desbaste y ahí nos regresaremos. Este proceso se repetirá la cantidad de veces que sea requerido, pero considera lo siguiente que es muy importante. Pero en este caso, como seguiremos desbastando bastante material, nos regresamos con el carro auxiliar sin separar el carro transversal, para ahorrarnos un poco de tiempo de maquinado, a diferencia de como hicimos otras operaciones pasadas, como el cilindrado, donde sí separábamos el buril de la pieza con el carro transversal para devolvernos. Podemos observar que en cada pasada desbastamos más material y poco a poco el torneado cónico se va notando, pero para no hacer el video muy largo, nos adelantaremos varias pasadas para explicar las pasadas finales de acabado. Unos momentos después, algunos centímetros más tarde, varias bromas malas después. Solo tendríamos que estar conscientes que cuando estemos a punto de finalizar el torneado cónico, haremos 1 o 2 cortes de acabado. 1 o 2 cortes de acabado al final, o sea, menos profundos. En este caso, en vez de 10 milésimas de pulgada, serían de 5 milésimas de pulgada. Y ahí separaríamos el carro transversal. Ahí sí lo separaríamos para no dañar las últimas pasadas, que son las importantes. Estas nos van a garantizar que tengamos un acabado de una manera correcta. Solo recuerda que al igual que con las operaciones anteriores, avanzarás de una manera lenta y constante. Deje de compartir el video, ¿verdad? Para continuar y vieran lo que era cómo se obtiene una forma cónica en un torno, ¿no? Con la formulita que ya, como se explicó dentro del video, habíamos analizado nosotros ya de manera teórica, pero quise que lo vieran un poco de manera de manera práctica. Vimos las diferentes geometrías, vimos cómo se va trabajando en un torno real, ¿sí? Y bueno, vamos ahora a continuar y quiero ver que vean un trabajo de roscado. Sí, los trabajos de roscado, existen roscas internas, roscas externas. Roscas externas es cuando la rosca se hace por fuera y la interna es cuando se hace por dentro. Cuando es por dentro, el material se perfora, se coloca como una broca que va perforando el roscado interior con el burril, y cuando es roscado exterior con el burril también, pero la pieza va a arrancar el material es por fuera, no por dentro. Este es como tipo taladro y como, digamos, una especie de cilindrado, ¿no? Parecido al cilindrado. Yo quiero que ustedes vean más o menos cómo se hace ese proceso de roscado. ¿Cómo hacemos ese proceso de roscado? Ya por acá vamos a ver si ubica un video muy corto.
Bueno, como ya hemos visto, vimos cómo se hacía un roscado de manera práctica en un torno paralelo. Hay varias pasadas, se marca el punto inicial, el punto final, y luego se comienzan a hacer lo que son la forma helicoidal que lleva la rosca. Y finalmente se prueba con una rosca para ver si hay que hacerle más pasadas para que quede perfecto. En este sentido, vamos a, por motivos de tiempo, dejar la clase hasta acá, esperando otra oportunidad, tratar de ver otras partes interesantes que tiene la guía de tornos y ver otro tipo de torno. Yo quiero hacer de pronto esta clase así, mostrándose algún video, porque a veces es muy difícil explicar a través de una guía, simplemente porque son muchas cosas, y como es una materia también práctica, por lo menos explicar las partes de un torno, los tipos de tornos es difícil verlos en una imagen. Entonces, para que ustedes no digamos que sean para salir unos expertos torneando, sino que tengan un conocimiento a nivel práctico y ingeniería de cómo funciona un torno y cuáles son las partes de un torno paralelo, en este caso, que es más utilizado. Y vimos hoy lo que fueron los procesos de refrendado, de cilindrado y la colocidad. Bueno, mis estimados estudiantes, por hoy vamos a la clase hasta acá. Espero verlos en otra oportunidad y de verdad espero les haya gustado esta clase teórico-práctica con un recurso audiovisual que quise traer hoy y tratar de compartir con ustedes para que vean cómo se hacen esos trabajos de torno en los talleres de manera práctica. Feliz y bendecida tarde para todos. Espero verlos en una próxima oportunidad.